Usted, como decía la pastora, creo que el mejor día de la semana es estar congregados en torno a Él, porque su presencia está asegurada, porque somos más de dos hijos de Él y la verdad que eh, como Él nos manda, ¿no? Que es mejor estar acá en ese lugar que Él ha elegido para nosotros y es un deleite estar en su presencia, ¿no? Y después de la primera parte, como ustedes saben que el tabernáculo siempre tenía dos partes, una de las partes era previas al lugar santísimo, era el lugar santo, ¿no? Donde estábamos elevando nuestros cánticos, nuestras ofrendas, para que suba como un olor fragante a su trono. Y ahora el Señor en esta segunda parte, esta es una palabra que puse en mi corazón hace como mes y medio. Yo estaba estudiando el libro de Jueces y muy interesante. La verdad que yo les doy un consejo que siempre en las pausas que tienen, estudiar un libro completo para, si no lo pueden hacer todo, pueden hacer en dos o tres partes, pero estudiarlo, porque nos da una visión increíble de lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿no? Y a raíz de esa lectura, de este libro de Jueces, que es el libro que continúa el libro de Josué, hay una porción, es el último versículo del libro de Jueces, el último versículo, el capítulo 21, tiene ese libro 21 capítulos, y mira lo que dice este último versículo de ese libro, ¿no? Dice, en estos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta misma porción, en ese mismo libro, se repite en 4 versículos. Está en el Jueces 17:6, está en Jueces 18:1 y Jueces 19:1. Entonces, como podemos ver, es, si se repite 4 veces, es porque estaba aconteciendo esto de una manera cierta en todo Israel. Y 4 significa los 4 puntos cardinales, ¿no? De la tierra. Así que estaba prácticamente en toda la tierra de Israel, estaba aconteciendo esta situación. Entonces, y es un libro, o sea, que narra una historia, ¿no? Bastante sensacionalista, ¿no? Oye, ¿cómo sería? Dice, hoy día sería como la de los titulares de los diarios, de la televisión, dice, asesinatos horripilantes, depravación sexual, hazañas de fuerzas sobrehumanas e incluso una mutilación extraña. Sin embargo, detrás de estas historias se esconden lecciones eternas que nunca hallarás en los periódicos, ¿no? El libro de Jueces muestra lo que puede ocurrir cuando una sociedad se desliza hacia una anarquía total, pero también muestra cómo Dios extiende su misericordia cuando la gente clama a Él en un arrepentimiento genuino. Históricamente, porque es bueno, como este es un libro histórico, es bueno saber en qué tiempo ocurrió, ¿no? José, todos sabemos que fue el líder que sucedió a Moisés, ¿no? Un gran hombre, un siervo del Señor que cumplió su encomienda al pie de la letra, no falló en nada, y prácticamente fue el que distribuyó toda la tierra prometida a todas las tribus, ¿no? A las 12 tribus. Y fue una cosa, es un trabajo excelente lo que dice Josué, ¿no? Y él murió 1390 años antes de Cristo, ¿no? Y los ancianos continuaron gobernando por cerca de 15 años, lo que da la fecha alrededor del año 1375 antes de Cristo como el principio del periodo de los jueces. Y puesto que Saúl llegó a ser el rey el año 1050 antes de Cristo, entonces esto nos da una idea que 325 años fue Israel administrado por jueces. Entonces, no es un periodo cualquiera, son 325 años que fueron administrados por jueces. Y la historia, ahí tenemos jueces de Débora, tenemos el caso de Sansón, por eso que se imaginan los hechos prodigiosos que hacía por el Espíritu Santo Sansón, ¿no? Y bueno, entonces esta es una situación que nos llama a la reflexión. ¿Por qué? Porque hoy día nuestra nación está un paso de deslizarse también, ¿no? Nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino hay muchos países alrededor, sobre todo en Latinoamérica, ni qué decir en Medio Oriente, en el África,
que están viviendo situaciones muy parecidas, porque está como que se quiere desbordar, salirse de control. ¿Por qué? Porque hay un desgobierno, ¿no? Y todas esas cosas que están aconteciendo tienen un origen. O sea, siempre hay una raíz, hay un origen del problema. Es cuando tú estás enfermo, vas a un médico y definitivamente el médico, la primera cita va a decir, bueno, ¿sabe qué? Para tener una apreciación exacta de lo que tienes, te tengo que tus exámenes, tus tomografías, todos los exámenes que puedan tratar de reflejar el problema que tú tienes, ¿no? Y de esa forma empieza el tratamiento. Entonces, esta historia, que si bien es cierto, fueron miles de años atrás, se está repitiendo ahora en nuestras sociedades actuales, ¿no? Pero también el Proverbio 29:18 nos dice, sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. O sea, si no está la palabra, si no hay un respeto a las leyes, ¿qué va a pasar? Va a haber un desgobierno total y puede llegarse a una anarquía. ¿Y cómo será Dios de misericordioso que ha escrito en su palabra todas estas cosas? La verdad, si ustedes, lo voy a desafiar para que ustedes en su casa estudien nuevamente el libro de Jueces. No tienen idea las cosas horripilantes que sucedían. O sea, los periódicos de hoy día tal vez se pueden quedar chicos al ver lo que pasó en esa época. Es increíble. Y en Mateo 9:36, esto es el Evangelio, ¿qué decía Jesús, no? En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellos. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Porque estaban, ¿qué dice? Desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. O sea, ahora estamos hablando hace 2000 años atrás. Es una historia un poco más reciente, cuando Jesús empieza su ministerio. Entonces, ahí podemos ver que en diferentes etapas de la vida del pueblo de Israel, había periodos donde eran gobernados por las autoridades, los reyes, pero había un momento que salían de un desgobierno, un descontrol. ¿Por qué? Porque hacían caso omiso a las leyes, a los mandatos y a los estatutos que Dios había establecido para que los cumpliésemos y no tengamos los problemas que se vive hoy día. Hoy día, nosotros, no quiero meterme en los temas políticos, aunque Dios tiene bajo control hasta la política, porque él dice, pone las autoridades, él puso al presidente que tuvimos antes de la actual presidenta, y así sucesivamente. Él pone presidentes porque él es soberano sobre las autoridades y como también los saca, ¿no? Bien, entonces, esos son los versículos similares que están ahí, pero ahora vamos a ver la raíz. ¿Por qué pasó esta situación? Y porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que nos ama y es un Dios de orden. Él quiere que nos vaya bien, siempre. Como decía la pastora, hoy día empezó hablando del Edén. Él quiere el Edén para nosotros. Pero lamentablemente nosotros rechazamos vivir en el Edén. Porque Dios no nos ha hecho robots, nos ha hecho autómatas. Dios nos ha dado conciencia y el libre albedrío para poder elegir. Y Él sabe nuestra condición porque nos conoce, porque es nuestro creador. Él sabe las bondades y defectos que tenemos cada uno de nosotros. Pero Él, como es un Dios de orden, siempre ha establecido sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Para qué? Para regirnos en base a Él, a ese lineamiento, y de tal forma que nos vaya bien. Entonces, la raíz de este problema no está porque, bueno, no tenía reyes, los levitas no satisfacían las necesidades de ellos y, bueno, se desenfrenaron y, bueno, hacían lo que mejor le parecía. No. Dios en el libro de Deuteronomio, por eso que es importante, ahora que estamos en pleno estudio del libro de Deuteronomio, yo los animo que estudien. O sea, si no tienen un tiempo, o sea, cuando estén en el auto, hay un espacio, lean las clases de Deuteronomio. Y si hay algo que no entienden, pregunten o vuelvan a leer. ¿Por qué? Porque van a ser instruidos en la palabra de Dios, ¿no? Dios dice en el Salmo 78, los dos primeros versículos, dice, escucha, pueblo mío. Dice, escucha, pueblo mío, atentamente. Voy a abrir mi boca, dice, en proverbios. Y les voy a enseñar
cosas antiguas de lo que sus padres conocieron y ustedes ahora no lo conocen. Leen su proverbio, están escuchando la voz de Dios. Porque Dios es el primer interesado que nos vaya bien en todos los asuntos. Él no quiere, no se complace, o sea, que nos vaya mal, al contrario. Pero a veces nosotros, todos sabemos, a los gorditos, por ejemplo, si no guardamos, no tenemos control sobre la alimentación, no va a ir mal. O sea, ustedes saben hoy día que el azúcar es una cosa pero terrible y nos va mal, ¿no? Pero bueno, mira lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Vamos a leer estos versículos brevemente. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice, ¿quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mira, está hablando hasta la cuarta generación. ¿Qué dice? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean, dice, prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por hora. ¿Para qué? Lo que le decía hace un momento, para que te vaya bien en la tierra que fluye, ¿qué decía? Leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, nuevamente, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por eso acá en la iglesia jugamos un rol muy importante, sobre todo los padres de familia. Los padres de familia están establecidos desde el principio, que son los ejemplos que Dios ha puesto en cada hogar como columnas. Las columnas no soportan los edificios, ¿o no? Entonces, esa columna está diseñada por Dios, ¿para qué? Para que soporte todo el peso que se tiene que venir cuando se comienza a edificar en forma vertical. Entonces, el padre está llamado a ser la columna de esa casa y el ejemplo número uno. Un padre que tiene que ser coherente en lo que predica. Yo en mi caso, por ejemplo, yo estoy 1000 veces desafiado. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo, soy esposo, soy padre, ¿no? Y soy hermano de muchos de ustedes. Imagínense que mi vida se haría incoherente con lo que predico, con mi vida de todos los días. ¿Sería un ejemplo digno o no? Sería de burla, porque sería un hipócrita total. Y por eso es que tengo que tratar de vivir, Señor, pidiéndole auxilio cada instante de mi vida. ¿Para qué? Para no deslizarme. Porque también soy de carne y hueso. ¿Y qué es lo que me tiene que sostener? Es su Espíritu Santo que continuamente, cuando está en nuestros corazones, ¿qué dice? Nos comienza a redarguir. Dijo, oye, ya dijiste eso. Oye, no hagas eso. ¿Por qué? Porque yo vivo en los negocios, estoy continuamente en una interrelación continua con el mundo. No estoy separado, metido en un convento. No, estoy todos los días afuera. Pero tengo que estar clamándole de día y de noche. Porque dice la palabra, será cada vez a la semana, una vez a la semana. No, todos los días. Y miren lo que dice ahora Deuteronomio 7. Vamos a leer brevemente desde el versículo 7 al 11. Dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo a quien le odia. No se demora en darle en su propia persona el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. ¿Qué dice? ¿Que lo recordemos?
que lo ejecutemos, que lo cumplamos. Esa es una de las razones por cuales este pueblo, ¿qué cosa? Se deslizó. Porque Dios le dio, ¿qué cosa le dijo cuando los sacó, los hizo pasar 40 años en el desierto? ¿Qué le dijo? Le voy a llevar al lugar, dice, a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y qué sucede en lo natural cuando nos comienza a ir bien a las personas, en lo natural? ¿Qué pasa? Ah, Dios está conmigo, me está bendiciendo, estoy yendo. ¿Y qué cosa comienza a pasar? Comienza a tomar el afán, los placeres o el dinero, el control de nuestro ser y nos deslizamos. Ellos, yo me imagino, cuando Josué terminó de distribuirles, de darles toda la tierra prometida, cada uno tenía su región y en toda esa región eran ricos. Era una nación que los vecinos lo veían y decían, las cosas que hizo Dios, el Dios de ellos es una cosa increíble. Y se olvidaron. Por eso que vivieron 325 años prácticamente como si fuera a la deriva, ¿no? Entonces, mira, vamos a ahora ver acerca qué es lo que hace que nosotros nos deslizamos. Dice, las causas que listó está resumida Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, el afán de este siglo, el engaño en las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Eso está resumido en los evangelios de Mateo, ¿no? Dice, en Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En 2 de Tesalonicenses también habla, en el capítulo 13 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. En Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, hay que desecharlo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que ser sabios en saber guardar nuestras relaciones con personas. O sea, pero ¿cómo vamos a diferenciar si lo que nos comentan, lo que nos dicen otras personas está bien o está mal? Si tú no conoces, si eres un ignorante de la palabra, tú estás prácticamente totalmente ignorante. Tú vas a creerte lo que hay en las redes, lo que se ve ahora en YouTube, 10.000 iglesias cristianas en el mundo poniendo sus prédicas, sus canciones, sus alegrías. Si tú no estás bien cimentado, no estás formado en la palabra de Dios, eres fácil presa de ser engañado. ¿Y eso qué va a suceder? Te va a llevar al engaño. Vas a comenzar a dejar al Dios verdadero. Y eso es lo que sucede. Yo me acuerdo hace unos años atrás, decía, no, en esa iglesia no hay fuego, no predican con fuego, porque en otras iglesias hay fuego, cae fuego del cielo, que por acá, que por allá. Esas personas que criticaba ya no están acá. ¿Y sabe dónde están? Están peor que los mundanos. ¿Ya? Porque nosotros estamos acá llamados para estar como hermanos, para amarnos unos a otros. ¿Qué cosa? Para alentarnos unos a otros, para edificarnos. Yo soy falible, yo puedo fallar. Pero Dios no falla, su palabra no falla. ¿Su palabra qué cosa es? La plomada. 0, la perfección. Él es la verdad, Él no va a fallar. Cada vez que uno puede decir, se puede ir, le puede ganar la lengua, pero dice, no, eso no es conforme a la palabra de Dios. Hermano, en el amor, eso debe ser así. Se corrige a tiempo. Pero si no saben absolutamente nada o saben en forma parcial, van a ser fácil presa del engaño y va a ser una causa de que dejen los caminos del Señor, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante. En Deuteronomio 8, mira lo que dice el Señor. No lo puse. Dice Deuteronomio 8, vamos a leer brevemente el versículo 11 al 20, dice, amonestación de no olvidar a Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas y se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, dice, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas, dice, a olvidarte de Jehová tu Dios, y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Mira, qué bueno es nuestro Dios. Esto está escrito antes, por eso es que es bueno estudiar el libro. Tener, y no solamente la mente, qué bueno, yo tengo muchos hermanos que conozco y yo le digo siempre en broma que tienen una memoria Kodak, ¿no? Una memoria fotográfica que se acuerdan. No todos de una memoria, pero qué lindo que ellos tengan una memoria. Pero el plan de Dios es no ponerte en la mente la palabra de Dios, es escribírtela en tu corazón. Porque cuando te lo escribe en tu corazón, nadie lo va a sacar. Y ojo, ahora me dirán, no, sí, pero bueno, yo no tengo el don, la habilidad que tú tienes para memorizar y esto, la elocuencia. No, amados hermanos, todo es con ejercicio, por si acaso. El atleta que va a ir a correr la maratón de Nueva York, no se va a correr. O el tenista, que ahora vemos con muchos, los futbolistas. Todos tienen que ser entrenados poco a poco. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercita. Este es un ejercicio de todos los días. ¿Por qué crees que la pastora dice que hay que congregarnos, que hay que estar acá continuamente? Yo anhelo la reunión de los miércoles. Quisiera estar en la reunión de pareja porque yo nací en una reunión de matrimonios. Que no debe haber obstáculos para congregarnos, para estar unidos. Si yo les contara, porque por la misericordia de Dios me ha mostrado casi todo el Perú, he ido a lugares, bueno, algunos conocen ustedes, pero muy remotos, la gente de ahí camina kilómetros, camina 10, 15 kilómetros para ir a congregarse en una iglesia, escuchar su palabra. Y llevando, ¿qué cosa? Sus ofrendas. Cargan un costalito de paltas, de papa, llevan sus huevitos, sus gallinitas, porque van el domingo, se presentan y presentan sus ofrendas, sus diezmos en la iglesia. Felices de la vida. Y nosotros decimos, no, el tráfico, qué complicado. No puedo ir. Bueno, perdonen lo que está en la plataforma, no los quiero ofender, porque yo sé que hay razones, situaciones coyunturales que cada uno tiene, no pueden venir. Pero si pudiesen, amados hermanos, háganlo. Los jóvenes sobre todo. Porque ya los viejos, aunque realmente es para todos, pero los jóvenes hoy día son los más vulnerables que existen en la sociedad. Los jóvenes son los más vulnerables. Porque, perdonen que les voy a decir, padres que no leen la palabra de Dios, ¿qué le pueden enseñar a los jóvenes que están en medio del infierno? ¿Le podrán enseñar algo? No, nada. Por eso la importancia del papá, la mamá. Si no hay mamá, si no hay padre, mamá. Acá hay muchas mujeres que están sacando adelante sus casas, mujeres solas, contra todo los huracanes en contra, pero valerosas, sacando adelante porque yo soy testimonio de la fortaleza de mi esposa. Cuando me desafió un día, un 13 de octubre del año 98, me desafió. Yo no te voy a hacer caso a ti, yo conozco a Dios, yo voy a dar cuenta a Dios por mis hijos, me voy. Se los llevó al Mayra y a Luis José, se los arrastró. Yo le digo, no, que esta casa se tiene que respetar, yo soy tu marido, que yo soy la cabeza de este hogar y tú tienes que sujetarte a mí. No, tomó la decisión de llevar a sus hijos. Y fue como un puñetazo, así, nocaut técnico, caí. Porque no era ella, era Dios. A los 3 días, el 16 de octubre del año 98, ese día Dios me habló. Y por su misericordia, estoy parado en ese lugar para dar testimonio. Para la gloria de Dios, amados hermanos. Cuando entendí,
ayer predicaste de Josías y lo repitió algo, lo has vuelto a repetir ayer Jensen. El domingo pasado Mayra habló de Josías, ¿o no? ¿Qué pasó en ese instante que el sacerdote le leyó la palabra de Dios a Josías? Se rasgó, se quebró, se humilló, porque ese es el poder de la palabra de Dios. No hay arma en la tierra ni en todo el universo tan poderosa como el Evangelio. Porque dice, ¿qué dice el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Así que, amados hermanos, eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Es que no le pongamos pretexto para congregarnos, para ir al lugar que Él nos está llamando. Cada vez que hay una cita. Ahora los varones tenemos una cita. ¿Y sabe por qué le digo a los varones que están escuchándome acá y los que están en la plataforma? Que si no asisten al retiro de varones, pudiéndolo hacer, es una negligencia en letras mayúsculas de 2 metros de alto. Negligencia y un desprecio al regalo que Dios le quiere hacer en el retiro. Por eso, el peor pecado de la humanidad no es ser adúltero, narcotraficante, corrupto. El peor pecado de la humanidad es rechazar a Jesús. Su sangre derramada hace 2000 años en la cruz para salvarnos y darnos una nueva vida. Pues el hombre y la mujer en este mundo se están muriendo. Es como que si tuvieran... ¿Se acuerdan las cosas que hablan de los leprosos o no? ¿Qué hace la lepra? Te carcome toda la carne y te va botando la carne. Así es una vida sin Jesús. Y la gente no se da cuenta, porque no hay quien les predique. Ese es otro tema que vamos a hablar después. Entonces vamos a continuar, amados hermanos. Entonces, ya sabemos las razones por las cuales el pueblo o sea, en la época de los jueces dejaron al Señor y no tenían rey. Dios estaba. Jesús es el mismo, ¿o no? Jesús es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él no ha fallado. Su Santo Espíritu está en todo lugar, siempre. El problema es que nosotros tenemos que anhelar. ¿Qué dice 1 Timoteo 3? Dice, el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. El que anhela obispado, dice, buena obra desea. Entonces, todo empieza porque tenemos que desear. Yo no entendí, o sea, al principio cuando era un recién nacido, no entendí estas cosas. Pero cuando comencé a leer decía, yo quisiera ser algún día como ese jovencito que me enseñó, o sea, porque me agradó. Vi a un joven valeroso y que me enseñó. Y dije, algún día quisiera ser como este joven. Que ahí, abajo, afuera, era como cualquier jovencito. Cuando subía al púlpito era transformado por la unción poderosa que Dios le da. Y ahí empezó mi anhelo de algún día, dije, Señor, yo también quisiera ser predicador. Quisiera predicar. Dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca te cuestiones, amados hermanos, hermanas, de que la cosa que estás pasando es de repente porque Dios no te está haciendo caso. Nunca, nunca. Él tiene propósitos tan grandes en lo que tú estás pasando en estos instantes, porque tú no tienes idea. Solamente estás pasando el examen. Pasa ese examen. ¿Qué hacemos cuando vamos a pasar un examen en la universidad? ¿No nos desvelamos? ¿Sabe qué es lo que está buscando Dios de todos nosotros? Es nuestra santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Pero dirá, no, santidad, no, el hermano tiene una aureola. Ya. No, amado, santidad solamente significa que cada día te estás separando más para Él. No hay ninguna razón válida para dejar a Jesús, a Cristo. No hay ninguna razón. Solamente son excusas pobres,
que no tiene ninguna trascendencia si quiere dejar los caminos. Dios nos dice en su palabra, ¿dónde nos tiene esculpido nuestro nombre? En sus manos. ¿Se imaginan? La tierra tiene 6,000, ya estamos en el 7º milenio según el calendario gregoriano. Imagínate la cantidad de personas que estamos poblando la tierra y han poblado. Somos miles de millones de personas. Y el pueblo de Dios está desde después del diluvio, porque en el primer juicio Dios destruyó al mundo antidiluviano, y a partir del mundo postdiluviano, no sé cuántos miles de millones existirá, que ya muchos están en la presencia del Señor. Yo algún día nos vamos a ver con el rey David, con Pablo, con Mateo, con Daniel, vamos a conocerlo cara a cara, ¿no? Porque nos vamos a encontrar, imagínense ya cuando estamos en el cielo, en la eternidad. Y se imaginan la mano de Dios donde está ahí tu nombre esculpida. Ojo que está esculpida. No dice está grabada, está esculpida. ¿Y por qué el Señor dirá que está esculpida su nombre? Porque se pagó con sangre. La sangre de Cristo. Amados hermanos. O sea que no hay ningún mérito para dejar por razones tontas este caminar. Así como ellos, los jueces, como vino el versículo que iniciamos. No hay ningún argumento que diga, como no hay Dios, no tenemos reyes, podemos hacer lo que nos da la gana. No. Jesús siempre va a estar con nosotros. Bueno, quiero leer previamente lo que decía. Las excusas no tendrán relevancia en el día que se debe dar cuenta. Jesús decía en Lucas 14, 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Primero dijo, he comprado una hacienda, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Estamos hablando de esta historia que va a suceder dentro de poco, que el Señor está invitando a la gran boda del Cordero. Dice, entonces vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Mira, esta es una profecía. Dios nos está mandando a nosotros alentar a todas las vidas que de repente se han alejado, a traer gente a su reino, porque dice, ¿qué dice la palabra? Todavía aún hay lugar. Dijo el Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. De los que dejaron, los que menospreciaron la sangre de Cristo y se desviaron, no van a gustar, dice, en la cena del Cordero. Entonces, finalmente, el versículo para cerrar y entonar este cántico. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:13? Mas el que persevera, dice, hasta el fin, ese será salvo. Amén. Ese es un amén de corazón, amados hermanos. Este es un camino de gente valiente, sabiendo que hay más de 360 veces en la palabra de Dios que no debemos tener temor de Dios y por eso no debemos dejar nunca a nuestro Salvador